Bueno, vamos continuando. ¿Se ve bien esa imagen? Sí, profe. Bueno, entonces ya vimos cuando tenemos dos magnitudes y sabemos si ambas aumentan o si ambas disminuyen o si una aumenta y una disminuye. ¿Sí? Cada uno de esos dos casos específicos que vimos. Vamos entonces continuando viendo qué pasa cuando tenemos más de dos magnitudes. ¿Sí? Cuando tenemos más de dos magnitudes, entonces a eso se llama ¿cómo? Compuesta. Regla de tres compuesta. Sí, exactamente. Entonces veamos su pequeña definición. Bueno, entonces vamos aquí, definición. ¿Qué nos Una dice? regla de tres compuesta es un procedimiento, es un procedimiento utilizado para resolver problemas que involucran más de dos magnitudes proporcionales. Exactamente, como ya se había dicho. Cuando únicamente un enunciado tiene dos magnitudes, ojo, dos magnitudes se llama ¿cómo? Cuando tiene dos magnitudes directas. No, Cuando tiene dos magnitudes son reglas de tres simples, exactamente. Y cuando tiene más de dos magnitudes son Compuesta. compuestas. compuestas. Bien. Entonces veamos aquí este enunciado. Vamos acá. Veamos esta situación. ¿Qué nos dice? El director de una obra ha establecido que para levantar 12 paredes contratando 8 obreros gasta 10 días. ¿Cuánto tiempo empleará para levantar 30 paredes contando con 10 obreros? Ok, entonces veamos esas magnitudes de estudio, magnitudes que tenemos. ¿Qué magnitudes tenemos? 12 paredes. Magnitud. Paredes, Ok, entonces magnitud 1. ¿Sí? obreros, Veamos acá. los días, Un momentico. Tenemos siguiente magnitud. Y tenemos, ¿qué más magnitud? días, tiempo. Días. Días. Obreros. Entonces, ¿hay más magnitudes o no hay más? Solo No, 4. ¿Cuántas? 4. 12, profesor. No, ¿cuántas magnitudes tenemos? 4 paredes, obreros. Y el número, no, profe, es 12. Ah, no, 3. O magnitudes, no cantidad. Ah, ok. 3, profe. cerebro, Entonces, ¿quiénes son? Veamos. Paredes, obreros y días. Exactamente. No hay más. Entonces, ubiquemos cada una de ellas. En esta magnitud, ¿qué datos tenemos? 12. Que son 12. En esta magnitud, 8. 8. Y en esta magnitud, 10. entonces vemos que magnitud 1, magnitud 2 y magnitud que es días. 12, 8 y 10 me habían dicho ustedes. Vean, 12, 8 Y 10. y 10. Y según
este punto específico que están pidiendo acá, veamos qué más datos tenemos. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo viene siendo que esa Incógnito. incógnita? No se sabe cuánto tiempo. Entonces vemos que inmediatamente ubicamos esa incógnita debajo de ¿dónde? Debajo de tiempo. Días. ¿Sí? Tiempo en días. Oh, acá está. Se está midiendo tiempo en días. ¿Qué más datos tenemos? 30 paredes. Ubicamos y además de eso, bueno, ubiquemos ese dato enseguida. Vean, ¿dónde se ubica ese dato? ¿Debajo de quién? El 12, que serían 12 paredes. Exactamente. Y nos queda siguiente magnitud, contando con cuánto. 10 obreros. Entonces ubicamos ese dato debajo de esa magnitud. Debajo del 8. Exactamente. Y si nos damos cuenta aquí, vemos esto como un cociente, ¿sí? Se había dicho que esto se define mediante un cociente. Entonces queda 12 dividido en cuánto. En 30. Acá 8 dividido en cuánto. En 10. 10. Y acá 10 dividido en. Incógnito. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este punto o esta magnitud donde está esa incógnita, que viene siendo esta de acá, ¿sí? Aquí está esa incógnita. Y vamos asociando aquí esa magnitud con cada una de ellas. Veamos esta con esta de acá y veamos de qué tipo es. Y después vemos esta con esta. Días, esta magnitud con esta. ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué tipo es? ¿Ambas aumentan o ambas disminuyen? ¿O una aumenta, una disminuye? ¿Qué dicen ustedes? Esa aumenta. O sea, ¿cómo le digo? A más obreros, Veamos más aquí. paredes. Veamos paredes y días. 10. En 10 días, ellos hacen 12, ¿sí? Vamos esta magnitud con esta de acá. Si aumentan cantidad de días, ¿hacen más o hacen menos? Hacen Más. más. Hacen más. Entonces, como aquí está aumentando, acá también aumenta, ¿sí? Entonces, se dice que eso viene siendo, esas dos son magnitudes que Directa. exactamente. Magnitudes, anotemos aquí. Y veamos qué pasa con esta y esta. Días, ¿con quién? Obreros. Ok. 10 días, ¿gastan cuánto? 8. 8. Bueno, está sencilla. Si eso mismo que ellos están haciendo, aumenta cantidad de días, dicen según esta magnitud, ¿necesitan más o menos? Perdón, profe. Sí que. Si aumenta esa cantidad de días en que ellos están haciendo, o sea, eso que están haciendo, aumentó esa cantidad de días, Hacen más. o aumentó esa cantidad de días, entonces, vamos, ojo que estamos con esta magnitud de aquí. Obreros. ¿Necesitan ellos más o necesitan menos? Digamos, se están haciendo una casa. Necesitan menos obreros si O sea, aumentan la cantidad veamos, de días. estamos haciendo una casa, ¿sí? Sí. Y digamos que esa casa la están haciendo, ¿cuántas Menos personas? mal que son ellos y no usted, profe.
¿Cómo? Menos mal que son ellos los que están haciendo esa casa. Cinco personas están haciendo la casa. Acá dice que son 8, ¿sí? Ah, 8 personas. 8. Y que ellos la hacen en 10 días. 10 días. Dicen que ellos hacen eso en 10 días. Ok, entonces veamos si yo aumento esa cantidad de días, digamos que ya sean 15 días. Entonces, 15 días, ellos necesitan que más personas o menos. Menos personas. Menos, obviamente. Entonces, vemos aquí que aquí aumentó cantidad de días, acá disminuyó. Y yo, Cantidad de obreros. Entonces, si una disminuye, una aumenta, eso es es inverso. exactamente magnitud. Bueno, antes que continuemos, Cuando disminuye es inversa, ¿verdad, profe? no, No. si una aumenta y una disminuye, sí. Entonces, antes que continuemos, vamos viendo unos casos específicos, cómo nos queda cada una de ellas. O sea, cada caso. Vamos aquí, donde dice magnitudes X, Y, Z. Pero no terminamos aquella, No, de ver no. aquella. La Vamos, solución. sí, vamos Ajá. acá, justificamos esto, vemos unos pasos que se tienen en cuenta y continuamos allá. Ujú. Cosa que se entienda. Vamos aquí, magnitudes X, Y, Z. Continúen. Magnitud que contiene el dato desconocido. Se pueden relacionar con las siguientes razones. Digamos, tengo una magnitud X que está definida como un cociente A dividido B. Supongamos que tengo una magnitud Y definida como C dividido en C y una magnitud Z definida como E dividido F. Continúen. Con base en estas, se puede plantear la ecuación que permite resolver un problema que involucre la regla de 3 compuesta así. Si magnitud Z es directamente proporcional a las magnitudes X y Y, entonces A dividido en B. Un momentico. Supóngase que esta magnitud Z es ¿qué? Directamente proporcional. Entonces veamos qué sucede. Si eso pasa, vemos que magnitud, aquí en a magnitud X y a magnitud Y. Vemos que magnitud X, como es de este caso, que se está diciendo, magnitud X no cambia, queda A dividido en B, ¿sí? Y magnitud Y, que también se está diciendo que es de este tipo, C dividido D no cambia. Idéntico a esa magnitud de estudio, magnitud Z, tampoco cambia, E dividido F. Eso sucede cuando son magnitudes que Directamente proporcional. no cambia de posición, ¿sí? Veamos siguiente punto, ya se hizo este. Vamos con este de acá. ¿Qué nos dice? Si la magnitud Z es inversamente proporcional a las magnitudes X y Y, entonces. Vamos acá. Esa misma magnitud que se está estudiando es magnitud Z, ¿sí? Se está tomando magnitud Z con X y magnitud Z con magnitud Y. En este caso, ¿son de qué tipo? Inversamente proporcional. Ok. Como son de ese tipo, vemos que a magnitud X y a magnitud Y, vemos que magnitud X, ¿cómo queda? Cambia de posición, ¿sí? B sube y A baja. Queda B dividido en A. Cambia de posición, ¿sí? Y como también sucede ese mismo caso en magnitud Y, vemos que también cambia. B sube, C baja. Y todo eso conectado mediante una ¿qué? En ambos casos. Multiplicación. Exactamente. Y vemos que tanto en ambos casos, de este tipo y de este tipo, esa magnitud de estudio con que se está tomando, que es magnitud Z, no cambia. Sea de este tipo, o sea de este tipo, esa magnitud no cambia. Únicamente cambia con quién se está asociando, ¿sí?
Y veamos siguiente caso. Y esa misma magnitud Z es ¿qué? Directamente proporcional. Directamente proporcional a las magnitudes X Un e momento. Entonces, inversamente esa magnitud Z con X es ¿qué? directamente proporcional. Y que esa misma magnitud Z con Y Es es ¿qué? inversamente proporcional. Ok. Con Y es... Entonces veamos qué sucede. Iniciamos con magnitud X. Se dijo que con magnitud X es ¿qué? Proporcional, directamente Entonces, proporcional. como es de este tipo, no cambia. Queda magnitud X, no cambia. Magnitud X no cambia. Vea, magnitud X es A dividido B, no está cambiando. En cambio, magnitud Z con magnitud Y son ¿qué? Inversamente proporcional. Entonces vemos que ese tipo de magnitud, vamos acá, se tiene que magnitud Y es C dividido D. Como es de este tipo, obviamente cambian y queda D dividido en C. Y todo esto conectado mediante una ¿qué? Multiplicación. Ok, y se obtiene que eso que nos dé aquí es idéntico a esa magnitud de estudio con quien se está tomando, que es magnitud Z, y vemos que tampoco cambia. E dividido en F, E dividido en F. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ujú. No tiene mucho que se diga aquí. Si son ¿qué? Veamos, si son de este tipo, ¿son qué? Directamente No proporcional. cambia, no cambia, se deja así Ah, como está. Y si es de sí. este tipo, Son ¿sí? inversamente Sí cambia. cambio. Cambia. Si está abajo, sube, si está... y así. Y vamos acá. Ya especificamos cada caso. Se dijo que magnitud qué. Magnitud días con magnitud qué. Directamente, Paredes. Son qué. pared. Directamente Y que magnitud días con magnitud. obreros son inversamente. Ok. Inverso. Entonces veamos cómo nos queda. Como se dijo que de aquí a acá son de qué tipo, Directamente no proporcional. cambia. Queda indicado este mismo cociente, no cambia. Vemos que no cambia. ¿Sí? Y con esta segunda magnitud, vemos que es que magnitud qué. Inverso. Inversa. Entonces sí cambia. Este 10 está acá abajo, sube. Y este 8 baja. ¿Sí? 10 subió, 8 bajó. Y esto conectado mediante el signo de, Multiplicación. Multiplicación. y vemos que se obtiene. Obtenemos esa magnitud con quien se estaba asociando todo, que es magnitud de 10. días. 10. Magnitud de días, que es 10 dividido en X o 10 dividido en incógnita. 10 dividido en incógnita. Bien. Vamos aquí apenas. Veamos. Vamos aquí. Después, ¿qué hacemos? Efectuamos esta cuenta de aquí. Ojo, que esto se hace este con este. Estamos en este signo. Este con este. Ay, se movió esto. Estos dos y estos dos de acá. ¿Sí? Sacando cuenta aquí, estos dos da ¿cuánto? 20. 120. Estos dos, 240. bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta cantidad de aquí. 20. 240. Dividido 120 dividido en esa cantidad.
Y todo eso idéntico a ¿cuánto? A 10 dividido en Incógnita. 10 dividido en incógnita. Entonces aquí usamos PFP. ¿Qué es eso de medios y esas cosas? Estos dos y estos dos. Indiquemos aquí. Eso que ya se había dicho antes. Estos dos que se llaman ¿cómo? Entre medios. Medios y estos dos de acá. Entonces nos queda que X es ¿cuánto? ¿Quién acompaña esa incógnita? Dos. ¿Quién acompaña esa incógnita? A 240. ¿Quién Lo acompaña el 120 que vamos a dividir. Ok, y acá nos queda ¿cómo? 240 por 10. Dividido en 120. ¿Cuánto da eso? 240 por 10 dividido en 120. 20. ¿Sí? Sí. 40 por 10 dividido 120. Eso da 20. ¿Cómo contesta usted? Vemos que aquí tenemos... Para aquí. levantar las 30 paredes, tienes que contratar 10 obreros, Pero que requieren se requieren 20 días. Vamos de nuevo. Por lo ¿Cómo? tanto, para levantar 30 paredes, contratando 10 obreros, se requieren 20 días. Exactamente. ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Ahí, sí. Bueno, me activan video un momentico. Yo veo que estén ahí. Ok. Quien desea, apaga. Bueno, hay una pequeña actividad. ¿Cuántos puntos? Escojan ustedes. No, ¿verdad? dos profesores. Bueno, Entre más puntos más complicado. no, sí, una actividad pequeña. Bueno, que sea pequeño. Sí, no son 2 puntos, 2 puntos. Sí. Bueno, entonces, siendo así, ¿todo se entendió? ¿Hay Sí, profe. dudas? ¿La actividad para cuándo es? ¿Hasta cuándo hay plazo? Ustedes saben que de hoy en 8. A ver, De hoy, bueno. de hoy en 8. Bueno, pues entonces, siendo así, que estén muy bien. Esa es individual la actividad. Es así, son 2 punticos. Bueno, pues ok, listo. 2 punticos y sencillitos. Espera. Demasiado sencilla esa actividad de profesor. No, sí, sí, tan sencillo. Bueno, pues, bendiciones. Hasta Amén, mañana. profe. Gracias, Hasta profe. mañana. Mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana.